hemos dicho hasta el momento cuál es el trabajo del filósofo, cuál es de alguna forma la situación de la filosofía en nuestro país, que las instancias gubernamentales muy rara vez voltean a ver al intelectual, que sin embargo ha habido intelectuales como Octavio Paz, como el mismo Rulfo, que de alguna forma a través de su quehacer artístico, literario, se involucran también en la reflexión o parten de la reflexión y tienen una incidencia sobre los órganos políticos. Hay que recordar que Paz fue embajador en la India, fue premio Nobel y era volteado a ver por cualquier persona, no solamente en el país, sino en el mundo. Pero esto ocurre de manera muy esporádica, ¿no? No tenemos premios Nobel cada década siquiera, tenemos 2, ¿no? Si acaso en el país, y uno de ellos lo hizo en el extranjero, que es Mario Molina. Pero yo quería preguntarle, profesor, acerca de otros países, ¿no? Tratar de hacer un contraste. ¿Qué ocurre en otros países? ¿Se ha dado el caso quizá que un gobierno diga me voy a anclar de la clase intelectual para resolver algún problema que aqueje a mi sociedad? ¿O el ignorar al intelectual es una situación recurrente en todo el mundo? Bueno, yo creo que no. A propósito de lo que tú dices, ¿no? A nivel del mundo, bastaría con recordar a Jean-Paul Sartre, ¿no? A Jean-Paul Sartre le dieron el premio Nobel, como él era gente muy comprometida en ese tiempo, renuncia, no aceptó. Él dijo, yo no puedo aceptar el premio Nobel, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía un compromiso muy fuerte con su visión, con su ideología de izquierda, ¿no? Y entonces, a pesar de que pues no solamente fue un gran filósofo, ¿no? Sí. Pero también desarrolló mucho trabajo en la literatura, ¿no? Y en el teatro, por ejemplo. Ahora, yo creo que hay países importantes actualmente, yo no sé bien a bien, ¿no? Esto que tú preguntabas de que si hay gobiernos anclados en los intelectuales, pero me gustaría recordar un comentario que se hizo del presidente actual de Uruguay, ¿no? Que él mismo parte de su salario lo donó para una cuestión social, digamos, ¿no? Y alguien dijo, ay, ¿qué van a decir los otros países del mundo, ¿no? Es como poner el mal ejemplo, ¿no? No sé, yo creo que Peña Nieto o de otros países, ¿no? Serían incapaces de donar parte de su salario, ¿no? Claro. Pero porque no hay un compromiso como lo tiene el de Uruguay, ¿no? Que incluso es una persona que en su vida cotidiana vive pues sencillamente, ¿no? Y si un gobierno así se muestra, eso quiere decir que es un gobierno humano, ¿no? Es un gobierno que realmente está preocupado porque sus gobernados, ¿no? Vivan bien de alguna forma, ¿no? O sea, yo no puedo ser un gobernante si mi pueblo tiene hambre, ¿no? Entonces, lo primero que yo tendría que hacer, y ya Platón en la República, pensando en la tradición clásica, lo había mencionado, que efectivamente el gobernante ni siquiera tendría propiedades, ¿no? Ni siquiera tendría que manejar nada de dinero, ¿no? O sea, sería el más humilde. ¿Por qué? Porque va a estar al servicio de su pueblo, ¿no? El pueblo puede vivir bien y el gobernante tendría que dar el ejemplo, digamos, ¿no? O sea, totalmente el polo opuesto, ¿no? Lo que tenemos. Lo que actualmente no. O sea, los gobernantes, salvo sus excepciones, ¿no? Que puede ser el Uruguay, no sé, en Cuba, ¿no? También por quizá Lech Walesa, ¿no? En Polonia, sí, aquella en Polonia, en fin, ¿no? Casos aislados donde dan una muestra de coherencia, compromiso y de preocupación real por su sociedad, ¿no? Aquí, si bien hay programas sociales, ¿no? Como esta lucha contra el hambre o 70 y más, ¿no? Pero no parece ser algo así como que efectivamente busque cerrar la brecha cada vez más amplia que hay entre los poderosos, ¿no? Sí. Los que tienen mucho dinero y quienes vivimos de nuestro trabajo, ¿no? Así es. Entonces, y quienes realmente viven en la pobreza, y hay muchos en México que así están, ¿no? Entonces, yo creo que allí es donde, si los gobiernos no miran a sus intelectuales y si no aprovechan, entre comillas, ¿no? O no mantienen un diálogo con los centros de trabajo intelectual, pues ese es el resultado, ¿no? Claro. No México nada más, sino hay muchos países que están así, ¿no? O sea, yo siento que en México hay un esfuerzo
Lo hay, que aún se mantiene este apoyo a las universidades, ¿no? Aunque ha ido variando, pero si bien se habla de una autonomía universitaria, pero es gracias a que el gobierno, tanto el federal como el estatal, dan el subsidio, ¿no? Y es una gran parte de ese subsidio que se emplea. Pero yo creo que no dan el siguiente paso, que es realmente atender a la preocupación universitaria, a sus pensadores, y hacerles un poco, mirarlos y decir, bueno, sí, hay algo que me puede ayudar a que juntos hagamos un país diferente. En algún país, error, ¿no? Sí, claro, en algún país o en algún momento de la historia, ¿han habido intelectuales en algún parlamento? Sí, yo creo, mira, no hace mucho, no sé si 20 años o algo así, en Yugoslavia, creo, si no me equivoco. Creo que se llamaba Václav Havel, o algo así. Él era filósofo, literato, poeta, lo que tú quieras. Era humanista y gobernó y no lo hizo mal, ¿no? ¿En nuestro país, por ejemplo, ha pasado alguna vez? No en la presidencia, pero en los diputados, pues, magistrados, Cámara de Senadores. Bueno, lo que pasa es que luego combinan, ¿no? Hay gente, yo recuerdo aquí en Puebla incluso, ¿no? Yo tengo una compañera que estudió filosofía, pero cada vez estudió Derecho, y que luego fue parte del gobierno, bueno, creo que fue diputada, ¿no? Con Bartlett, y luego ocupó, con Marín era la responsable o la directora de la Casa de la Mujer, ¿no? Yeah. Este instituto, ¿no? Quizá también en épocas cardenistas. Ella también estudió Derecho, entonces, pero había algo que le quedó de que fue nuestra compañera, que aprendió un poco de filosofía, a lo mejor mucho, y estaba metida allí. Entonces yo creo que sí, y actualmente hay un estudiante de filosofía, pero que antes es abogado, que está ahorita como diputado, que no está representado a estos partidos hegemónicos, sino que es del movimiento ciudadano. Se apellida Hidalgo y no la hace mal, él ha sido uno de los pocos consecuentes, ¿no?, de que ha criticado, ¿no? Profesor, entonces, bueno, yo creo que ahí la filosofía goza de buena salud en México, ¿no? Claro, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando, hay que comprometerse, claro. Y nunca hay que no hay que renunciar a lo que nos hace y nos distingue como filósofos o pensadores, ¿no? Siempre hay que estar vinculado a la búsqueda del saber, ¿no? Porque si no, ya somos otra cosa. Claro. Profesor, ¿qué ha significado para usted la docencia? Es decir, la transmisión del conocimiento a los alumnos. Ha sido una gran oportunidad para mí, ¿no? O sea, en algún momento yo he pensado que mi compromiso con la docencia es muy fuerte, de tal manera que creo que si yo hago bien mi trabajo como docente, si logro ser claro en lo que pueda transmitir, en lo que me apasiona, ¿no? Como ya hemos dicho, el pensamiento clásico, las ideas platónicas, por ejemplo, y logro entusiasmar a mis estudiantes, y yo con eso me doy así como una gran alegría, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor estos estudiantes, por lo general que apenas inician la carrera, ¿no? Conforme van viendo otros cursos y van viendo los autores, a lo mejor más contemporáneos, digamos, más actuales, pero se mantiene ese ímpetu, ¿no? Claro. Que yo trato de transmitirles en la docencia, ¿no? Que es un poco, si podríamos pensar actualmente, aunque se critica mucho por estas corrientes postmodernas, si yo logro transmitirle ese compromiso con la verdad, ¿no? Yo creo que eso me entusiasma mucho y por eso sigo aquí, ¿no? Como docente, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor si yo estuviera pensando en ser fuera de mi actividad como profesor, no me veo de otra manera, o sea, lo demás lo haces, a lo mejor no lo hago bien, pero claro. en lo que ya llevo más de 20 tantos. Yo creo que sí lo hace bien, ¿no? Años, ¿no? La experiencia y todo. Sí. Y entonces, ¿y por qué no? Y yo creo que así, si yo pudiera, ¿no? Hasta el último día de mi existencia, estar frente a un grupo, lo haría, ¿no? Seguramente, si me enfermo o cualquier cosa no va a ser así, pero si lo pudiera, lo haría, ¿no? Hasta el último día ser un docente más que otra cosa. Pues para nosotros en esta charla,
pues también nos ha dejado parte de esa vocación y de esa pasión por la enseñanza, porque a través de este tipo de pláticas, la sociedad, no solamente la universitaria, sino la sociedad que está fuera de la universidad, puede conocer un poco más de cerca cuál es el quehacer de un filósofo, de un profesor universitario, y de alguna forma interesarse por el humanismo, interesarse por el pensamiento que está eximido de supersticiones, de miedos, y tratar de pensar con mayor libertad. Pues le agradecemos muchísimo que haya aceptado esta entrevista y lo que ha compartido con nosotros, profesor. Muchas gracias. Bueno, yo también te agradezco mucho. Muy bien, y bueno, pues nos despedimos de ustedes, esperamos que nos lean y nos escuchen la próxima semana, donde platicaremos nuevamente con un profesor, un investigador, un divulgador del conocimiento de nuestra universidad. Hasta la próxima y muchas gracias.